Bienvenido a una lección sobre cómo resolver una ecuación diferencial homogénea de primer orden escrita en forma estándar. Una ecuación diferencial de primer orden en la forma d de x es igual a f de x, y es homogénea si no depende de x y por separado sino de la relación de x a y a x. Por lo tanto, puedo decir que una ecuación diferencial es homogénea si se puede escribir en forma de d de x igual a f de y dividido por x o x dividido por y. Así que primero verificaremos si el dado, la ecuación diferencial es homogénea. Y luego, si es así, podemos resolverlo realizando una sustitución. Realizaremos la sustitución v es igual a, y dividido por x, pero ya que también tenemos que realizar una sustitución de d de x, si resolvemos esta ecuación para y multiplicando ambos lados por x, podemos decir que y es igual a x por v. Y luego defina d de x, tendremos que realizar una diferenciación implícita y la regla del producto. Entonces d de x va a ser igual a x veces dv de x más v multiplicado por la derivada de x, que sería solo una. Entonces, para la sustitución, usaremos v es igual a y dividido por si d de x es igual a x veces dv de x más v. Una vez que realizamos esta sustitución, podemos resolver la ecuación diferencial resultante usando la separación de variables. Y luego resolveremos la ecuación diferencial original en términos de x e y. Así que echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Entonces, nuestro paso es ver si esto es homogéneo al ver si podemos escribir el lado derecho de esta ecuación diferencial en función de y dividido por x, como se muestra en nuestras notas a continuación. Ahora aquí, porque estamos dividiendo por un monomio o un término, podríamos dividir esto en dos fracciones individuales. Pero otra forma de abordar esto sería reconocer que si tenemos un cuadrado al cuadrado aquí, queremos que sea una relación de y a x. Nuestro denominador de este término debería ser x cuadrado. Entonces, podemos multiplicar el numerador por 1 sobre x al cuadrado siempre que haga lo mismo con el denominador. Ahora, si nos fijamos en el denominador, noten como x al cuadrado sobre x al cuadrado. Entonces este producto simplifica el 1. Y ahora mirando el numerador, si distribuimos aquí, tendríamos 3 veces y al cuadrado sobre x al cuadrado, que podemos escribir como 3 veces y dividido por x al cuadrado. Además, aquí tendríamos y sobre x al cuadrado. Tenga en cuenta que un factor de x se simplificaría, dejándonos con solo y dividido por x. Observe cómo el lado derecho de esta ecuación diferencial es una función de y dividido por x. Por lo tanto, sabemos que esta es una ecuación diferencial homogénea, así que ahora realizaremos una sustitución y resolveremos esto usando la separación de variables. Y nuevamente, las dos sustituciones que vamos a utilizar son v igual a y dividido por x. Y si resolvemos esto para y, tendríamos x veces v. Y luego aplicando diferenciación implícita, tendríamos d de x igual a x veces dv de x más v. Entonces usaremos estas dos ecuaciones para realizar una sustitución en nuestra ecuación diferencial original. Entonces, en lugar de d de x, tendremos x veces dv de x times dv dx plus más v. Así que aquí está d de x es igual. Ahora 3 veces y dividido por x al cuadrado ahora solo va a ser 3v al cuadrado. Y luego y dividido por x solo será v. Y ahora podemos determinar esto utilizando la separación de variables. Observe que tenemos una v más en ambos lados de la ecuación. Entonces, si restamos v en ambos lados, estos dos términos se simplificarían. Entonces tendríamos x veces dv de x es igual a 3v al cuadrado. Ahora queremos las x y de x en un lado, y las v y de v en el otro. Ahora porque de x es el denominador, queremos los términos x en el lado derecho. Entonces vamos a seguir adelante y multiplicar ambos lados por 1 sobre x. Queremos los términos v en el lado izquierdo, así que también multipliquemos por 1 sobre 3v al cuadrado. Cuando hacemos esto, observe cómo estas x se simplificarán y en el lado derecho, los 3v cuadrados se simplificarán. Así que sigamos adelante y escriba el lado izquierdo como 1 3v a los dos negativos.
dv de x es igual. equals, on the right, En el lado derecho, solo tenemos 1 sobre x. Y ahora seguiremos adelante y escribiremos esto en forma diferencial, que podemos pensar como multiplicar ambos lados por dx. Entonces tendríamos 1 3. V a la negativa 2 de v es igual a 1 sobre x de x. Y ahora integraremos ambos lados de la ecuación. so apply Entonces, desempeñando el papel de poder aquí, tendríamos 1 3 veces v para el negativo dividido por 1 negativo 1 3 v negativo para el negativo. Ahora habría un constante de integración aquí, pero seguiremos adelante y lo pondremos en el lado derecho. Entonces esto va a ser igual a la integral de 1 sobre x sería el valor absoluto de registro natural de x más c. Avancemos y continuemos esto en la próxima diapositiva. Sigamos adelante y escribamos esto en términos de x e y. Entonces v es igual a y dividido por x. V a la potencia negativa sería x dividido por y. Entonces tendremos 1 3 negativo x dividido por y es igual al valor absoluto de registro natural de x más c. Avancemos y eliminemos esta fracción multiplicando ambos lados por 3 negativos. Entonces tendríamos x dividido entre y es igual a 3 negativos veces el valor absoluto de registro natural de x. Y tendríamos menos 3 3. Dejemos que c sub 1 sea igual a negativo 3 veces c. De esa manera podemos escribir más c sub 1. Esta sería la solución a la ecuación diferencial homogénea. Pero sigamos adelante y resolvamos esto por y. Podríamos pensar en esto como un todo y luego tomar el recíproco de ambos lados para que tengamos y sobre x es igual a 1 sobre. Escribamos, c sub 1 menos 3 log natural valor absoluto x. Ahora el último paso aquí podemos multiplicar ambos lados por x. Entonces tendríamos y es igual a x dividido por la cantidad. C sub 1 menos 3 logaritmo natural valor absoluto x. Y esta sería nuestra solución general a la ecuación diferencial homogénea original. Terminemos mirando esto gráficamente. El campo rojo de la pendiente que vemos aquí puede generarse usando la ecuación diferencial original. Y luego aquí está nuestra solución general, y lo que hice aquí fue graficar varias de las posibles soluciones con c igual a negativo 2 negativo 1, 0, 1 y 2. Entonces, cada gráfico a continuación, hay un color diferente que representa una de las soluciones de la familia de soluciones. En la segunda parte, veremos un segundo ejemplo de resolución de una ecuación diferencial homogénea de primer orden. Espero que hayas encontrado esto útil.